un hilo inextinguible y sin peso. El único valor de la energía total que tiene el péndulo a lo largo de sus oscilaciones es toda esa energía potencial en los puntos finales de las oscilaciones, toda la energía cinética en el punto medio y una mezcla tanto de la energía potencial y cinética en ubicaciones intermedias. Este péndulo, que tiene su forma de movimiento oscilatorio, si sus oscilaciones son pequeñas, el péndulo realizará un movimiento armónico simple. Si el péndulo se queda quieto, es decir, que no se mueve, significa que el flujo de energía se encuentra bloqueado. Y si el péndulo se mueve en forma de vaivén vertical, significa que estamos desviando o reteniendo el flujo de energía. Bien, existen varios tipos de péndulo. Entre los más comunes tenemos lo que es el péndulo simple, el péndulo compuesto, el péndulo cicloidal, el doble y el de Foucault. También tenemos el balístico, el de torsión y el péndulo esférico. Estos son los tipos de péndulos más tratados en la cinemática. Bien, este movimiento de vaivén se produce ya que todas esas sumas de fuerzas que actúan sobre un objeto, ya sea la fuerza de gravedad, la tensión del cable de suspensión y la fuerza de roce, no es nula, y de este modo el objeto colgado acelera, produciendo la oscilación característica. Aquí tenemos una característica del péndulo que dice que el péndulo es simple, consta de un cuerpo suspendido, de un punto fijo con una cuerda inextinguible y sin peso. La oscilación del péndulo se produce a la fuerza gravitatoria, como les mencioné, y el periodo de oscilación del péndulo es ese tiempo que tarda en completar un ciclo completo, tanto de ida como vuelta, dependiendo de la longitud de la cuerda y que la aceleración debida a la gravedad. Para enfocarnos más en el tema del péndulo simple, les comparto un video donde vamos a explicar y conocer cómo resolver los problemas del péndulo simple y conocerlo un poquito más a detalle. Me dicen si pueden observar la pantalla del video. No, profe, no sale. No sale. Déjenme ver aquí un momentito. ¿Me avisan ahora si la pueden observar? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, bueno, vamos a prestar atención porque nos van a explicar con algunos ejemplos, ¿bien? Clase entenderemos muy bien el péndulo simple, sus relaciones matemáticas, la física de un péndulo simple, la aplicación del movimiento armónico simple que entendimos en la clase anterior, en el video, por aquí te dejo el enlace, de movimiento armónico simple. Esta es una aplicación del movimiento armónico simple en el péndulo simple. Resolveremos al final de la clase este problema donde hay una masa que oscila y vamos a encontrar su periodo y la fuerza de tensión de la cuerda sobre ella. He traído para esta clase un péndulo. Esto es un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Pues tengo una cuerda que sujeta una masa en su extremo. Uno de los extremos de la cuerda está fijo y simplemente vamos a ubicar el péndulo, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo por aquí, de esta forma, y él va a oscilar, es decir, va a tener un movimiento de va y ven, va y ven, va y viene. Lo voy a poner por aquí para que observes, va y viene, va y viene. Y ahí hay unas transformaciones de energía potencial gravitacional porque tiene una altura y a medida que va bajando, va perdiendo altura y va ganando velocidad.
se va transformando la energía potencial gravitacional en energía cinética. Va ganando velocidad y pasa por el punto más bajo de su trayectoria con su velocidad más alta. ¿Vale? Y es la gravedad la que actúa sobre el péndulo, la que hace que un péndulo funcione. Entonces, vamos a tener esta parte aquí, Entonces, vamos a simular, aquí tengo un simulador que he dibujado del péndulo, de este mismo péndulo, pero acá, para que podamos entender, analizar, dibujar, graficar, ¿vale? Este es nuestro péndulo. Vamos a tener en cuenta varias cosas. La primera, el periodo. En la clase anterior vimos que era periodo, recordamos que era periodo. Vimos periodo en un movimiento circular uniforme. También tengo clases de movimiento circular uniforme. Periodo, ¿qué es periodo? Tiempo de un ciclo, tiempo de una oscilación, tiempo de un ir y venir de este péndulo. ¿Cuánto tiempo se demora en dar una oscilación completa, en ir y venir? Ese es el periodo. Y la frecuencia, ¿recuerdas qué es frecuencia? Ok, muy bien. El número de oscilaciones por unidad de tiempo. En el Sistema Internacional de Medidas vamos a tener el periodo en segundos y la frecuencia en hertz. Recuerda que los hertz es 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Vamos a tener una línea de referencia vertical, que es el punto por donde el péndulo pasa con su mayor velocidad. Vamos a llamarlo punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar este extremo del péndulo. Vamos a poner que tiene longitud L, que va desde el extremo de la cuerda hasta el centro de la masa. Y vamos a pintar su trayectoria de color verde. Vamos a pintar el otro extremo y el ángulo con respecto a la línea de referencia vertical, el ángulo θ que he pintado ahí de color verde. Te pregunto, piénsalo, ingénietelas, ingenioso e ingeniosa. ¿Qué fuerzas actuarán sobre la masa en este extremo? ¿Qué fuerzas actúan aquí? Muy bien, el peso. Recuerda que el peso es la fuerza que le hace la Tierra a la masa. Y vamos a llamarlo peso P. En algunos textos encontrarás peso W por su nombre en inglés. Hoy, en esta clase, voy a utilizar peso como P. ¿Y qué otra fuerza actuará sobre esta masa? Muy bien, la tensión de la cuerda. Esta fuerza, vamos a llamarla fuerza F, fuerza de tensión de la cuerda sobre esta masa en este extremo de ese péndulo. A la masa la vamos a llamar M y recuerda que esta masa está en un campo gravitacional, en el campo gravitacional terrestre. Los péndulos funcionan por la gravedad y aquí estamos en la Tierra y vamos a tener en cuenta que G es la aceleración de la gravedad, porque la gravedad es una fuerza que empuja, ala los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces estamos en un campo gravitacional que vamos a asumir como G. Ahora ubiquemos un sistema de coordenadas cartesianas, un plano cartesiano con ejes de esta forma, así como te los he pintado aquí. X tangente a la trayectoria de nuestro péndulo y Y en la dirección radial de esta circunferencia. X, Y, perpendicular Y a X, Y o Y, perpendiculares. Y aquí sería como el radio de esta circunferencia, de aquí hasta acá, la longitud L, ¿vale? Tengo este sistema de coordenadas cartesianas. Ten en cuenta que este ángulo θ es este mismo ángulo porque tengo dos rectas paralelas, esta línea de referencia y el peso son paralelas y una transversal. Estos dos ángulos son correspondientes, por lo tanto son congruentes y yo puedo afirmar que este ángulo θ es este mismo ángulo θ. ¿Qué pasa cuando tenemos un vector, en este caso el vector fuerza-peso, fuera de los ejes de coordenadas cartesianas en un plano cartesiano? Por lo general, lo descomponemos en sus dos componentes rectangulares, una PX y una PY. Tengo PX y PY. Y aquí
se me va a formar este triángulo rectángulo. Y a partir de ese triángulo rectángulo, pongámoslo por acá, tengo, si este triángulo es rectángulo, aquí se me forma, este es un ángulo recto, este es un ángulo recto, porque esta es paralela a esta y estas dos son perpendiculares. Entonces, tengo un triángulo donde P, ¿qué es? Hipotenusa. Y PX, ¿qué cateto es del ángulo teta? ¿Cateto opuesto o adyacente? Es el cateto opuesto a teta. Y PY es el cateto adyacente a teta. Entonces, ¿recuerdas las razones trigonométricas? ¿Cuál sería el seno del ángulo teta en este triángulo? ¿Recuerda? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto aquí? PX. Y la hipotenusa es P. Por lo tanto, me queda PX sobre P. P que está dividiendo pasa a multiplicar si quiero despejar PX. Y esto me da la componente X, esta componente tangente a la trayectoria, que en realidad va a ser la fuerza de restitución de este péndulo, la que va a hacer que esta masa venga para acá. Porque PY es al lado para acá, pero es contrarrestado por la fuerza F. Está en equilibrio en el eje Y, primera ley de Newton, pero la segunda ley de Newton se aplica tangente a la trayectoria porque solamente hay una fuerza que actúa en la dirección X, ¿vale? Entonces ya tengo PX. PX es el peso P por el seno del ángulo. Por lo tanto, vamos a poner esta relación por acá, dejémoslo aquí. Y vámonos a PY. Para PY, observa que PY es el cateto adyacente, recordamos coseno, y el coseno del ángulo teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, PY sobre P, P que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces PY es P por el coseno de teta, lo ponemos por acá. Ya tengo cómo calcular las dos componentes, PX y PY. Ahora, vamos a encontrar la relación para la tensión de la cuerda, esta fuerza F. Recuerda que ahora te dije que en esta dirección esta masa no se mueve ni para allá ni para acá. Por lo tanto, está en equilibrio en el eje Y y aplicamos la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton te dice que la suma de fuerzas que actúan sobre esta masa en este eje es cero. Suma de fuerzas sobre esta masa en el eje Y son cero. Primera ley de Newton. Y en el eje Y tengo F positiva al lado positivo del eje Y menos PY, porque PY está en la dirección negativa del eje Y. Y esto igual a cero por primera ley de Newton. PY que está restando por transposición de términos pasa a sumar. Por lo tanto, esta fuerza debe ser de la misma magnitud de PY, pero en sentidos contrarios. Como PY es P coseno teta. ¿Y recuerdas a qué es igual el peso? Peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Peso es mg, entonces peso es mg. Y ya tengo la forma de calcular la tensión de esta cuerda teniendo la masa y el ángulo teta. Dejémoslo por aquí. Y ahora, vamos a hacer una observación especial para que este péndulo tenga un movimiento armónico simple. Vamos a trabajar con ángulos muy pequeños, con este ángulo muy pequeño, entre 0 y 15 grados. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una relación matemática para lograr demostrar que en ángulos muy pequeños el movimiento de este péndulo o el movimiento pendular se comporta como un movimiento armónico simple explicado en la clase anterior. Para ángulos muy pequeños, el seno de ese ángulo en radianes, medido en radianes, debe ser igual al mismo ángulo. O aproximadamente igual, estas dos culebritas así es aproximadamente igual. Para ángulos muy pequeños, entre 0 y 15, el seno del ángulo en radianes es igual al mismo ángulo en radianes. Veamos. ¿Cómo así? Ok, aquí hacemos una pausa. El profesor aquí menciona un término llamado movimiento periódico. El movimiento periódico es un tipo de evolución temporal que presenta un sistema cuyo estado se repite exactamente a intervalos regulares del tiempo.
donde el tiempo mínimo necesario para que el estado del sistema se repita se llama periodo. En lo que el movimiento periódico, ¿verdad? Para que conozcamos acerca de él, ¿qué tenemos o qué ejemplos podemos ver sobre un movimiento periódico? Puede ser un movimiento armónico simple, como es el movimiento periódico que estamos viendo. La oscilación de un péndulo plano sin amortización es también un movimiento periódico. Algo común, ¿verdad? Que todos sabemos, es la rotación con velocidad constante de la Tierra, ¿verdad? De un eje fijo, también es un ejemplo de movimiento periódico. Y la Tierra girando alrededor del Sol realiza un movimiento casi periódico. Si la descripción de un movimiento requiriese más de una función armónica, este sería un movimiento armónico, pero no es un movimiento armónico simple. En el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula que realiza un movimiento armónico simple oscila alejándose o acercándose de un punto que está situado en el centro de la trayectoria, de tal manera que esa posición en función del tiempo con respecto a ese punto es una sinusoide. En este movimiento podemos decir que es esa fuerza que actúa sobre la partícula es proporcional a su desplazamiento respecto a dicho punto y se dirige hacia él. ¿Qué es ese movimiento armónico simple? Bueno, ese es aquel que describe a una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. También escuchamos el término oscilación, pero para poder conocerlos a ellos tenemos que saber qué significa el término de oscilación. Bueno, este es ya sea una variación, una perturbación o fluctuación de un medio o sistema, que es el que realiza un movimiento repetido en torno a una posición ya sea central o una posición equilibrada. Y el péndulo, bueno, ya tratamos lo que es el péndulo, ¿verdad? La rotación, escuchamos un ejemplo ahorita que la rotación de la Tierra, ajá, pero no sabemos en sí qué significa la palabrita rotación algunos, ¿verdad? Entonces, es ese movimiento definido en un determinado espacio que conserva al menos un punto en su posición original. Algunas características pues de estos ejemplos que les mencioné o de estas palabras también que les he mencionado es que el movimiento periódico es igual que escuchamos en el video un va y ven en el que el cuerpo oscila de un lado al otro de su posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Un ejemplo que podemos ver también fácil de un movimiento armónico simple o del péndulo, ¿verdad? Porque son lo que hacen esas repeticiones constantes. Puede ser el caso de un cuerpo colgado en un muelle, oscilando de arriba y abajo. El objeto que oscila alrededor de la posición de equilibrio cuando se le separa de ella y se deja en libertad. Por eso el cuerpo sube y baja. También puede realizar lo que son los puntos de la cuerda de una guitarra cuando ésta centra su vibración, pero vamos a ver otro casito más recurrente puede ser que no es un movimiento por lo de la cuerda, sino el movimiento individual de cada uno de los puntos que podemos definir en la cuerda. Ese es el movimiento ondulatorio, que es ese resultado que vemos en el movimiento global y simultáneo de todos los puntos de la cuerda. Ahora bien, continuamos con lo que es el ejemplo del video. Radianes. Entonces, seno de pi sextos de radian. Pi sextos de radian, ¿cuántos grados son? Recuerda que pi radianes son 180 grados. 180 dividido 6 da 30. Estos son 30 grados. Entonces, el seno de pi sextos de radian es aproximadamente 0.5. Pero pi sextos de radian es 0.52 radianes. Entonces, para el seno de 0.52 es aproximadamente 0.5. Vamos a acercarnos un poco más a que el seno de ese ángulo sea igual al mismo ángulo. Por lo tanto, trabajemos con uno más pequeño. 0.26 radianes. El seno de 0.26 radianes
es aproximadamente igual a 0.26 radianes. Lo mismo, el seno del ángulo de 0.1 radianes o 0.10 radianes es 0.1 radianes. Por lo tanto, para ángulos pequeños de aproximadamente menores a 15 grados, es decir, entre 0.26 radianes o 0.10 radianes, menores de 0.26 radianes, el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo. Pero esto, ¿por qué? Te lo decía ahora, porque vamos a asumir que este movimiento pendular es un movimiento armónico simple. ¿Cómo te lo demuestro? Vamos a tomar esta relación. Este Px, que es la fuerza de restitución, la fuerza que hace que esta masa se devuelva en la dirección tangencial X, en la dirección de su trayectoria. Analicemos. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Dijimos ahora que por esta relación, para ángulos pequeños, el seno del ángulo es el mismo ángulo. Entonces, esta fuerza de restitución es la masa que permanece constante por la aceleración de la gravedad, que es constante, por el ángulo que es variable, pero es un ángulo pequeño. Entonces tenemos la fuerza de restitución en función del ángulo. Pero el ángulo, vamos a hacer un análisis del ángulo. Pongamos esto por acá. Y dibujemos una circunferencia con centro aquí. Y en esa circunferencia tengo su radio. Vamos a recordar elementos geométricos, donde tengo un radio, tengo otro radio, y se me forma esta porción de circunferencia, y esta porción de circunferencia tiene un ángulo θ, y este es el arco que vamos a llamar arco S. ¿Recuerdas qué relación matemática geométrica te articula el arco S, el ángulo θ y el radio R? Muy bien, que el ángulo es el arco dividido el radio. Que el ángulo es el arco dividido el radio. Cuando tengo una circunferencia de radio 1, el arco mide lo mismo que el ángulo. Tú puedes expresar la medida del arco como el ángulo en radianes. Apliquemos esto acá. Aquí tengo una porción de circunferencia y ubiquémosla por acá. Vamos a llamar a este arco, esta trayectoria de mi masa de este péndulo de aquí hasta acá, como trayectoria X. Ángulo θ, radio L, y mira que esto se nos parece. Por lo tanto, el ángulo θ es el arco dividido el radio, X sobre L. Dejemos esto por acá. Ya tenemos que aquí este ángulo es este arco dividido esta L. Bueno, profe, pero ¿por qué tanta cosa? Porque es que te voy a demostrar que este movimiento pendular es un movimiento armónico simple para ángulos menores de 15 grados. Tomemos esta relación, pongámosla por acá. Y vamos a sustituir, reemplazar que este ángulo θ es X sobre L. Pongámoslo acá, X sobre L. Y organicemos aquí, vamos a hacer una organización conveniente. ¿Qué es variable y qué es constante? ¿Masa constante? Sí, la masa no varía en el péndulo. La aceleración de la gravedad, constante, sí, no nos hemos llevado en su trayectoria esto para la Luna o para Marte. Y la longitud del péndulo va a permanecer constante y es variable su trayectoria X. Entonces tenemos la fuerza como función de X. Organicémoslo, pongamos esto por acá. Y aquí, observa que mg sobre L, esta es una constante, y es una constante que vamos a poner negativa. ¿Por qué negativa? Porque la dirección de esta fuerza Px, una fuerza de restitución, es negativa. El sentido de Px con respecto a este eje es negativo, apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, podemos afirmar que esta constante es negativa y tengo una fuerza igual a menos K por X. ¿Esto a qué te recuerda? Muy bien, la ley de Hooke. Esta ley de Hooke, donde la fuerza de restitución es directamente proporcional a la deformación del resorte. Y esto hace que este movimiento sea un movimiento armónico simple, porque esta es la característica
fundamental de un movimiento armónico simple. Recuerda que lo expliqué detalladamente en el video de movimiento armónico simple de la clase anterior. Dejemos esta relación por acá. Y ahora vamos a determinar la relación matemática que me permite calcular el periodo en un péndulo en función de su longitud, periodo, tiempo que se demora esta masa en ir y volver en función de su longitud. ¿Recuerdas el periodo en un resorte? Lo expliqué en la clase anterior. El periodo en un resorte está por acá, traigámoslo, es 2pi raíz de m sobre k. Hice todo un desarrollo a partir del movimiento circular uniforme. Mira que todo esto está enlazado. Movimiento circular uniforme es base para el movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple es base para el movimiento pendular. Entonces, a partir del periodo de un resorte de constante K al que le oscila una masa M, vamos a determinar el periodo en un péndulo. Y la constante K, esta constante es la masa por la aceleración de la gravedad dividido entre L. Vamos a sustituirla aquí. ¿Qué hacemos aquí? Reorganizamos esta masa, le ponemos un unito abajo para poder establecer fracción de fracciones y aplicar la ley de extremos y medios. Por lo tanto, vamos a transformar esto en m por l, ml sobre 1 por mg, m por g. Mira que esto se te parece una orejita, entonces muchos la llaman la ley de la oreja. Si aplicamos esta ley de la oreja, pongamos esto por acá, continuemos. ¿Qué podemos hacer ahí? Algebraicamente, muy bien, cancelar, m con m, chin chin. Y entonces me va a quedar que el periodo, atención, el periodo para ángulos menores a 15 grados en un movimiento armónico simple se puede calcular como 2pi raíz de la longitud dividido la aceleración de la gravedad. Si el péndulo funciona aquí en la Tierra, depende de la longitud de la cuerda. Mira que aquí se demora en ir y venir, va y viene, va y viene. Pero si voy acortando la cuerda, mira que a menor longitud, el periodo a menor longitud, ¿qué pasa a menor longitud? El tiempo es menor. Observa, de nuevo. Va y viene, va y viene. Disminuyamos la longitud. Mira que el tiempo en ir y volver es menor. A menor longitud, menor periodo. ¿Vale? Listo. Y entre más larga sea la cuerda, pues va aumentando el periodo. Aumentemos la cuerda, la longitud. Mira, va y viene. Entonces un péndulo de cuerda larga, la masa se demora en ir y venir. ¿Listo? Periodo en un péndulo depende de la longitud y de la aceleración de la gravedad. Pregunto, ¿este péndulo funcionará en la Luna? ¿Funciona en la Luna? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Luna tiene gravedad. Claro, uno en la Luna camina, no navega. Bueno, tampoco puede navegar porque no hay aire. La Luna lo que no tiene es atmósfera, pero sí tiene gravedad. Claro que sí. Si yo suelto esta pelota en la Luna, ¿cae? Claro que cae. Pero la gravedad lunar es la sexta parte de la gravedad en la Tierra. Eso ya ha sido explicado en otras clases. Entonces, ¿este péndulo funciona en la Luna? Sí. ¿Con el mismo periodo? No. Con la misma longitud, el periodo va a cambiar si mantenemos la longitud constante en la Luna. La relación del periodo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. Se ve afectada por ello. ¿Vale? Muy bien. Entonces, dejemos por acá este resumen de relaciones que he determinado en un péndulo donde su periodo es 2pi la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la aceleración de la gravedad, y la fuerza de tensión en el péndulo es la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo. Está en función del ángulo. Apliquémoslo en un problema. ¿Qué dice nuestro problema? Una masa de 2 kilogramos oscila suspendida
de una cuerda de 30 centímetros de longitud, masa de 2 kilogramos, cuerda de 30 centímetros de longitud, que forma un ángulo de 10 grados con la vertical. Calcula el periodo de oscilación, tiempo en ir y volver, ir y volver, ir y volver, y la tensión de la cuerda en el extremo. Vamos a aplicar estas dos relaciones, por lo tanto iniciemos con el periodo, que es 2pi raíz de L, pero L es 30 centímetros. Vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Porque tenemos G y G está en el Sistema Internacional 9,8 en el Sistema Internacional. ¿Recuerdas la equivalencia de centímetros a metros? 30 centímetros es, corremos este punto, vamos a usar el punto aquí en este problema como indicador decimal, lo corremos 2 lugares, 1 y 2. Me va a quedar de 0,3 metros, la longitud 0,3 metros y la aceleración de la gravedad vamos a asumirla aproximada de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Efectuamos esto en calculadora, toma tu calculadora, resuelve 2 por pi por la raíz cuadrada de 0,3 dividido en 9,8 y te va a dar de aproximadamente redondeado a un decimal en 1,1 segundos. Esta masa se demora 1,1 segundos en ir y volver. Ahora dejemos esto por acá y vamos a calcular la tensión, esta fuerza, y simplemente sustituimos la masa de 2 kilogramos, la aceleración de la gravedad por 9,8 y el ángulo por 10 grados. 2 kilogramos, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, coseno de 10 grados. Efectuamos en calculadora, hazlo tú, 2 por 9,8. Mira que está todo en el Sistema Internacional de Unidades, no hay ningún problema, por el coseno de 10 grados. No lo tenemos en radianes, pero el coseno de 10 grados debes tener en cuenta que tu calculadora para este cálculo debe estar en modo degrees, grados, coseno de 10 grados, ¿vale? Entonces me da 19,3 redondeado a un decimal newtons. ¿Por qué newtons? Porque kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, que es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Y terminamos nuestro problema, ya está. El periodo de oscilación se demora 1,1 segundos en ir y volver, y esta fuerza de tensión para esta masa de 2 kilogramos es de 19,3 newtons. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle, en Cali. Ok, vimos un poquito de lo que es la explicación y el desarrollo de un problema. Van a ser las 11, ¿verdad? Voy a poner un pequeño tallercito. Ya les comparto. Ok, me avisan si pueden observar la pantalla. Bueno, en estos ejercicios prácticos les coloqué tres casos prácticos, ¿verdad? Donde les voy a dar unos 15 a 20 minutitos para que lo resuelvan. ¿De qué son el caso práctico? Es el cálculo del periodo de un péndulo, una pequeña investigación, ¿verdad? Sobre la variación del periodo con la longitud y un análisis de amplitud y energía. Bien, a darle los minutos y nos volvemos a ver en aproximadamente 17 minutos. Bien.
Bien, continuamos. Una vez que ya vimos lo que es el tema del péndulo, pasamos a ver un poco sobre la velocidad y aceleración. Son conceptos fundamentales que en la cinemática, rama de la física, estudian el movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas que lo producen. Estos conceptos nos permiten describir cómo cambia la posición y la velocidad de un objeto en función del tiempo, lo que es esencial para comprender una amplia gama de fenómenos físicos y aplicaciones prácticas. Velocidad. Esta se puede definir como el cambio en la posición de un objeto en función del tiempo. Puede ser instantánea, promedio o relativa, dependiendo del intervalo de tiempo considerado y el marco de referencia. Se expresa como una derivada de la posición con respecto al tiempo en el contexto del cálculo diferencial. Puede ser positiva, es el aumento de la velocidad, negativa, cuando disminuimos, o nula, que es una velocidad constante que se mantiene. Se expresa como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en el contexto del cálculo diferencial. En el caso de la velocidad y aceleración, los ejemplos son sumamente prácticos. Aquí les traigo otro ejercicio práctico que dice, cálculo de la velocidad promedio, dado los puntos de inicio y fin de un objeto en movimiento. Calcular su velocidad promedio durante un intervalo de tiempo determinado. Siguiente punto, determinación de la aceleración. Estudiar el movimiento de un objeto en caída libre y determinar su aceleración debido a la gravedad. Aquí ustedes van a seleccionar qué objeto quieren trabajar de caída libre, tienen que investigar, ¿verdad? El objeto, trabajarlo y van a determinar esa aceleración utilizando lo que es la fuerza de la gravedad. Gráficos de velocidad y aceleración. Graficar la velocidad y la aceleración en función del tiempo para un objeto en movimiento rectilíneo, interpretando los resultados. ¿Cómo lo vamos a graficar? Bueno, si se recuerdan de la clase que nos vimos, ¿verdad? La anterior, ahí hablamos sobre los vectores, lo que es un plano cartesiano. De esa misma manera vamos a hacer lo que es un gráfico de velocidad y aceleración. ¿Cuándo vamos a hacer este ejercicio práctico? Ahorita en unos minutos. Porque adicional de esto, les traigo otros ejercicios prácticos donde vemos la cinemática de vehículos, que vamos a analizar el movimiento de un vehículo en una carretera recta, calculando su velocidad y aceleración en diferentes momentos. El movimiento circular. Aquí vamos a estudiar el movimiento de un objeto en trayectoria circular y determinaremos su velocidad y aceleración tangencial y centrípeta. Estos dos ejercicios prácticos los vamos a desarrollar ahorita aquí en clases, ¿verdad? Vamos a practicar. Empezamos a las 11:20 y les voy a dar hasta las 11:35 esos minutos para que investiguemos qué objeto vamos a calcularle la velocidad. Eso ya es decisión de cada uno, qué objeto, haciéndole referencia a la fuerza de gravedad. Bien, vamos a trabajar en ello. Pueden ir buscando qué objeto les llama la atención para trabajar. Buscamos lo que es la gravedad, cuánto equivale. La gravedad equivale a 9.81, le salen algunos, o 9.8 redondeado, metros sobre segundos al cuadrado, que es la que vamos a utilizar. Bien, tenemos hasta las 11:35 para resolver estos ejercicios prácticos.
Bien, ahí en el chat les comentaba que para trabajar velocidad utilizamos la fórmula que todos deben de haber visto o escuchado alguna vez, que es velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, el cual podemos trabajarlos en kilómetros sobre hora o metros sobre segundo, que esas son las unidades de velocidad. Ahí les agregué otra fórmula, ¿verdad? Que sería despejando la fórmula principal, la fórmula base que tenemos, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Si nos llegan a pedir en algún momento lo que es la distancia, sería despejando esa fórmula principal, quedándonos de tal manera, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En otros casos nos pueden llegar a pedir lo que es el tiempo, que haríamos lo mismo, despejar. Hay que recordar que para despejar lo que está multiplicando va a pasar a dividiendo y lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, si nos piden tiempo, sería tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. En todos los problemas, ¿verdad? O en los ejemplos que busquemos en Internet, nos dan ya sean la velocidad, el tiempo o la distancia. Podemos trabajarlo, como les mencioné, ya sea en metros sobre segundo o kilómetros por hora. Pero la mayoría de las veces los trabajamos casi es por metros sobre segundos.
Adicional a ello, les agregué que tenemos que recordar que la velocidad y aceleración, aunque parezcan términos casi similares, no lo son, porque trabajan unidades totalmente, totalmente diferentes a cambiante. ¿En qué queremos decir cambiante? Que con un número que nosotros les agreguemos, todo va a cambiar. En el caso de la velocidad, trabajamos con metros sobre segundos. Y en el caso de la aceleración, trabajamos con lo mismo, que es los metros, pero ahora el segundo va a ir al cuadrado. Así que si no colocamos el cuadrado, la respuesta nos va a dar errónea. De los que están en sala, ¿tienen alguna pregunta de la actividad? Recuérdense que para eso estamos aquí. Si hay alguna pregunta o duda referente a las actividades, me la pueden hacer saber y aquí mismo yo les puedo explicar con más detalle. Bien, continuamos pues. Si hicieron lo que fue los ejercicios prácticos, vamos ahora con el movimiento rectilíneo titulado la dinámica. Este es un concepto fundamental en la cinemática que estudia el movimiento de los cuerpos en línea recta sin considerar las causas que lo producen. La dinámica, por otro lado, se centra en las fuerzas y las leyes del movimiento, proporcionando un marco teórico para comprender cómo los objetos responden a las fuerzas que actúan sobre ellos mientras se mueven. El movimiento rectilíneo es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta. Puede ser uniforme cuando la velocidad es constante o uniformemente acelerado cuando la velocidad cambia a una tasa constante. Se caracteriza por la posición, la velocidad y la aceleración del objeto en función del tiempo. La dinámica se basa en las leyes del movimiento de Newton. Aquellas leyes que formuló, que son tres, ¿verdad? Las tres leyes de Newton, y él agregó una cuarta ley, que es la ley de la gravitación universal. Pero siempre nada más escuchamos las tres primeras leyes, que son las que más trabajamos, ¿verdad? Las tres primeras leyes, que establecen la relación entre la fuerza aplicada a un objeto y su movimiento resultante. La primera ley de Newton establece que un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él. En cambio, la segunda ley de Newton establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa y su aceleración. Aquí les coloco una pequeña fórmula, que es la que trabajamos la segunda ley de Newton, la cual es fuerza igual a masa por aceleración, utilizando las letras F mayúscula es igual a M minúscula por A minúscula. Y la tercera ley de Newton, la conocida como
reacción-acción, que establece que cada acción hay una reacción igual y opuesta. Para el tema de las leyes de Newton, de la dinámica y de las que acabamos de ver del movimiento rectilíneo, les traje un ejercicio práctico, el cual dice calcular la fuerza neta dados la masa de un objeto y su aceleración. Calcular la fuerza que se le aplica al objeto. Segundo punto, determinación de la aceleración. Aplicar la segunda ley de Newton para encontrar la aceleración de un objeto dado su peso y la fuerza de fricción que actúa sobre él. La segunda ley de Newton, les vuelvo a repetir que trabajamos lo que es fuerzas igual a masa por aceleración. Y lo último que es el análisis de fuerzas. Identificar las fuerzas que actúan sobre un objeto en movimiento rectilíneo y determinar las fuerzas resultantes. Bien, veamos un poquito sobre la historia de las leyes de Newton, que es algo fundamental que debemos recordar siempre, porque es lo que hemos trabajado, ¿verdad?, en el colegio, y ahora lo estamos viendo de una manera más rápida. Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto.
Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja a la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía,
Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunicación de la ciencia mediante un pequeño donativo. Bien, chicos, ahí les mostré un pequeño video, ¿verdad? De qué son las leyes de Newton, las 4 leyes que les mencioné, un poco más detallada qué dice cada una de ellas. Continuamos con lo que es la presentación. Ok, acá también les compartía otros ejercicios más para comprender de forma más clara lo que es las leyes de Newton y los ejercicios de movimiento rectilíneo. Aquí les traía que las leyes de Newton son los principios fundamentales que rigen el movimiento de los objetos del universo observable, establecida por Sir Isaac Newton en el siglo XVII. Estas leyes son la base de la mecánica clásica y proporcionan un marco teórico para comprender el comportamiento de los cuerpos en reposo y en movimiento. Bueno, les mencionamos, pues, ya en el video ya vimos, ¿verdad? Lo que era la primera ley de Newton, ley de la inercia, que un objeto permanece en su estado de reposo, movimiento uniforme en línea recta, a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. Esta ley describe la tendencia natural de los objetos a mantener su estado de movimiento o de reposo. La segunda ley de Newton, que es ley de la fuerza y la aceleración, donde tenemos una fórmula matemáticamente que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí se las detallé que la fuerza, letra F es la fuerza neta, la letra M es la masa del objeto y la letra A es la aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La tercera ley de Newton nos dice que es la ley de acción-reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta, lo que significa que las fuerzas siempre actúan en pares, donde la fuerza ejercida por un objeto sobre otro es igual en magnitud, pero opuesta tanto en dirección a la fuerza ejercida por el segundo objeto sobre el primero. Otro ejercicio sobre fuerza y aceleración. Tenemos lo que también es la aplicación de la primera ley y la aplicación de la segunda ley. Adicional a ellos, tengo otros ejercicios más para comprender la tercera ley de Newton y a la vez, para cerrar el tema de la ley de Newton, era crear un experimento práctico, sencillo, casero, que es diseñar, ¿verdad?, un experimento demostrando las leyes de Newton y analizar sus resultados obtenidos. También se puede mencionar lo que si hubieron fallas, porque ustedes creen que hubo falla al realizar su experiencia, ya sea por algún factor externo, ¿verdad? Eso es los pequeños ejercicios prácticos del tema de las leyes de Newton. Y bueno, para cerrar tenemos lo que es el tema de trabajo, energía y potencia, que el concepto de estos es fundamental en la física y en la ingeniería, ya que nos permite comprender cómo se transfieren y transforman diferentes formas de energía en los sistemas físicos. Estos conceptos son cruciales para analizar el rendimiento ya sea de las máquinas, resolver problemas en ingeniería o en física, comprender fenómenos naturales diversos. Hay que recordar que en la física vemos todo lo que nos rodea. La física, por lo cual es tan necesaria, ¿verdad?, para comprender, y a veces nos preguntamos por qué pasan estos acontecimientos, por qué vienen las catástrofes, por qué la Tierra hace tantas rotaciones. Nos hacemos tantas preguntas, pero a veces nos buscamos las respuestas y las respuestas las tenemos todo en nuestro Google, ¿verdad? Wikipedia académica. Y lo más esencial es que al conocer bastante de la física, cuando nos pregunten por qué pasa tal acontecimiento, podemos explicar de una forma práctica y sencilla. Bien, decía que
Vemos lo que son los problemas en ingeniería y comprendemos los fenómenos naturales diversos. ¿Qué es el trabajo? Es la cantidad de energía transferida a un objeto cuando una fuerza actúa sobre él y lo desplaza en dirección de la fuerza. Se calcula como el producto del componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento y la magnitud del desplazamiento. En cuanto a la energía, es la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Recuérdense que tenemos la energía, ya sea eólica, cinética, potencial. Tenemos diferentes formas de energía que vemos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Se presenta, como les digo, en varias formas, incluyendo energía cinética debido al movimiento, la energía potencial, que es debido a la posición, y la energía térmica, que es debido a las temperaturas. Tenemos 3 clasificaciones. La ley de conservación de la energía establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante con el tiempo. La potencia es la tasa a la cual se realiza trabajo o se transfiere esa energía. Se calcula como el cociente del trabajo realizado y el tiempo requerido para realizarlo. Una potencia mayor implica realizar trabajo a una velocidad más rápida, mientras que una potencia menor implica realizar un trabajo a una velocidad más lenta. Aquí les traigo unos ejercicios prácticos para desarrollar lo que es la energía, trabajo, energía y potencia, que dice calcular el trabajo, determinar el trabajo realizado por una fuerza, tiene lo que es la energía cinética y potencial y la ley de la conservación de la energía. Adicional a ellos, les traigo también lo que es calcular la potencia y las eficiencias de máquina. La neumostática o la dinámica de fluido son esa rama de la física aplicada que se centra en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Estos conceptos son fundamentales, ¿verdad? Ya sea en la ingeniería, en la aerodinámica, la hidrodinámica y otras disciplinas donde trabajan lo que es el fluido que desempeña un papel crucial. La neumoestática se enfoca en el equilibrio de los fluidos en reposo, ya sea el aire o el líquido, bajo la influencia de las fuerzas externas. La presión atmosférica y la presión hidroestática son conceptos claves en la neumostática. Aquí aparece lo que es la famosa ley de Pascal, que establece la presión aplicada a cada uno de los fluidos confinados que se transfiere uniformemente en todas esas direcciones. La dinámica de los fluidos estudia el movimiento, como lo dice su palabra, de los fluidos y las fuerzas que actúan sobre este. La ecuación de Bernoulli describe la relación entre la presión, la velocidad y la altura de un fluido incompresible y no viscoso, que es un fluido laminar, y la ley de la conservación de la, que es una ecuación de continuidad, y la ley de la conservación del momento, que es una ecuación del momentum, son fundamentales en el análisis de los flujos del fluido. Y aquí les traigo ejercicios prácticos para calcular lo que es la presión hidroestática, para calcular lo que es la aplicación de la ley de Pascal, los análisis de la velocidad del flujo. Adicional a ellos, también les traje lo que es la aplicación de la ecuación de Bernoulli, que les acabo de detallar, ¿verdad? Y diseño de sistema de flujo. Aquí en el sistema de flujo, como una actividad, ¿verdad? Para tener más conocimiento sobre qué es este sistema, les coloqué lo que es diseñar un sistema de tuberías o conductos que cumplan con ciertos criterios, ya sea de presión, velocidad y caudal, para aplicaciones específicas. Como ya vimos, hay diversos temas, ¿verdad? En estas PPT que se le compartirán en la plataforma y cada tema trae 2 ejercicios prácticos. ¿2 en qué sentido? Que en el primer ejercicio práctico tienen 3 puntos, en el segundo tienen 2 puntos más que desarrollar, ¿verdad? Hay varias actividades que hacer. En las primeras les di unos momentos para que fueran adelantando, practicando y demás, pero
en su plataforma le va a aparecer estas diapositivas y la clase pregrabada de lo que vimos el día de hoy para aquellos que no se pudieron conectar o no pudieron permanecer en la clase. Allá van a ver qué es lo que hay que realizar y van a ir realizándolo poco a poco. Allá también se les coloca el tiempo límite para la entrega de cada asignación. Bueno, chicos, ya faltando 5 minutos para terminar lo que es la clase. Fue un gusto atenderlos, explicarles un poco sobre lo que es la física, ¿verdad? Que está en todo lo que nos rodea. La vemos en nuestro diario vivir. También recordarles que estos temas que les mencioné son temas que se ven en colegio, ¿verdad? Pero para refrescar un poquito la memoria también, para hacer énfasis de la importancia de cada uno de estos temas en nuestra vida cotidiana y también para que ustedes tengan unos conceptos más claros a la hora de trabajar. Bueno, fue un gusto atenderlos. Espero que les haya servido estas clases y fue un gusto, pues. Si alguien tiene alguna duda, una pregunta, me las hacen saber. Recuérdense que estamos aquí para eso, para ayudarlos y responderles sus dudas. Y si no hay pregunta, bueno, terminamos la clase el día de hoy.